Los rayos del sol se filtraban por las cortinas de nuestra habitación, iluminando el rostro dormido de Antonio. Suspiré profundamente, sabiendo que otro día de tensión nos esperaba. Me levanté sigilosamente, intentando no despertarlo, y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno. Mientras el aroma del café recién hecho inundaba la casa, escuché el timbre de la puerta. Mi corazón se aceleró, reconociendo el sonido distintivo del timbre que Isabel siempre tocaba 3 veces seguidas. Respiré hondo, preparándome mentalmente para lo que estaba por venir. «Buenos días, querida», dijo Isabel con una sonrisa forzada al entrar. Sus ojos escudriñaron la cocina, buscando algo para criticar. «Veo que aún no has aprendido a hacer un café decente. ¿Cuánto tiempo llevas casada con mi Antonio? ¿Y todavía no puedes hacer algo tan simple?». Mordí mi lengua, resistiendo el impulso de responderle. En su lugar, me limité a sonreír débilmente y continuar con mis tareas. Isabel se sentó en la mesa de la cocina, observando cada uno de mis movimientos con ojo crítico. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó con impaciencia. «Aún está durmiendo», respondí suavemente. «Tuvo una semana difícil en el trabajo y necesita descansar». Isabel resopló con desdén. «Si tuvieras alguna consideración por él, lo despertarías para que pudiera pasar tiempo con su madre. Pero claro, ¿qué puedo esperar de alguien como tú?». Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero me negué a darle esa satisfacción. En ese momento, Antonio entró en la cocina, frotándose los ojos soñolientos. «Buenos días, mamá», dijo, besando a Isabel en la mejilla. Luego se volvió hacia mí, dándome un beso rápido y distante. «Buenos días, cariño». Isabel aprovechó la oportunidad para quejarse. «Antonio, querido, ¿cómo puedes soportar este café? Es horrible. Deberías enseñarle a tu esposa cómo se hace un buen café». Miré a Antonio, esperando que me defendiera, pero él simplemente se encogió de hombros y murmuró: «No está tan mal, mamá». El resto del desayuno transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por los comentarios mordaces de Isabel sobre mi cocina, mi forma de vestir e incluso la manera en que sostenía mi taza de café. Cuando finalmente se fue, me derrumbé en una silla, agotada emocionalmente. Antonio se acercó, poniendo una mano en mi hombro. «No le hagas caso», dijo. «Ya sabes cómo es ella». «¿Cómo puedes permitir que me trate así?», pregunté, mi voz quebrándose. «Soy tu esposa, Antonio. Se supone que debes defenderme». Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Es complicado, cariño. Es mi madre, ¿qué quieres que haga?». «Quiero que me apoyes», respondí, sintiendo como la frustración se acumulaba en mi pecho. «Quiero que le digas que no puede tratarme así». Antonio se alejó, evitando mi mirada. «No puedo enfrentarme a ella. Así es como siempre ha sido. Tendrás que aprender a lidiar con ello». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que estaba sola en esta batalla, que el hombre que había jurado amarme y protegerme no estaba dispuesto a ponerse de mi lado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada visita de Isabel era una nueva oportunidad para criticarme y humillarme. Mis intentos de cocinar eran desastrosos, mi forma de vestir era inapropiada, mi manera de hablar era vulgar. Nada de lo que hacía era suficientemente bueno para ella. Y a Antonio. Antonio simplemente observaba en silencio, ocasionalmente murmurando excusas en nombre de su madre, pero nunca realmente defendiéndome. Cada noche, me acostaba sintiéndome más sola y desesperada que la anterior. Intenté hablar con él varias veces sobre la situación. «Antonio», le dije una noche, mientras nos preparábamos para dormir. «No puedo seguir así. Tu madre me está destruyendo». Él suspiró, evitando mi mirada. «Estás exagerando. Mi madre solo quiere lo mejor para nosotros». «¿Lo mejor para nosotros?», repetí incrédula. «¿Cómo puede ser lo mejor para nosotros que me insulte constantemente? Que me haga sentir que no valgo nada». Antonio se metió en la cama, dándome la espalda. «Es solo su manera de ser.
Deberías intentar no tomártelo tan a pecho. Esa noche, mientras yacía despierta escuchando la respiración de Antonio, me di cuenta de que algo fundamental se había roto en nuestro matrimonio. Ya no éramos un equipo, ya no estábamos unidos contra el mundo. Éramos dos extraños compartiendo una cama, con un abismo cada vez más grande entre nosotros. Los meses pasaron, y la tensión en nuestra casa se volvió casi insoportable. Cada visita de Isabel era una prueba de resistencia para mí, cada silencio de Antonio una puñalada en mi corazón. Me encontré retrayéndome, evitando las reuniones familiares, inventando excusas para no ver a mi suegra. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré una foto de nuestra boda escondida en un cajón. La miré fijamente, recordando la felicidad y la esperanza que sentía ese día. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿En qué momento nuestro amor se había convertido en esta parodia silenciosa y dolorosa? Esa noche, cuando Antonio llegó del trabajo, intenté una última vez. «Antonio», dije, mi voz temblando ligeramente. «Necesitamos hablar sobre tu madre y sobre nosotros». Él me miró con cansancio. «¿Otra vez con eso? Ya te he dicho que no puedo hacer nada». «Así es ella». «Pero yo soy tu esposa», insistí, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Se supone que debes estar de mi lado, que debes protegerme». Antonio se pasó una mano por el rostro, visiblemente frustrado. «¿Y qué hay de mi lado? ¿Quién me protege a mí? Es mi madre, por el amor de Dios. No puedes pedirme que elija entre ustedes dos». Sus palabras me golpearon con fuerza. Me di cuenta de que, en su mente, ya había elegido. Y no me había elegido a mí. Esa noche, mientras Antonio dormía, me senté en la sala de estar, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Me sentía atrapada, sofocada por una relación que se había convertido en una jaula. Y en ese momento, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar. El sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Desde la ventana del restaurante, podía ver las palmeras mecerse suavemente con la brisa del Mediterráneo. En cualquier otra circunstancia, habría sido una velada perfecta. Pero no esa noche. No con Isabel sentada frente a mí, su mirada crítica evaluando cada uno de mis movimientos. Antonio había insistido en que fuéramos a esta cena familiar. «Es el cumpleaños de mamá», había dicho. «Será solo una noche. Por favor, hazlo por mí». Y yo, como siempre, había cedido, esperando ingenuamente que quizás esta vez fuera diferente. El camarero se acercó a nuestra mesa, una sonrisa amable en su rostro. «¿Están listos para ordenar?», preguntó. Antes de que pudiera abrir la boca, Isabel intervino. «Yo pediré por todos», dijo con un tono que no admitía discusión. «Después de todo, conozco los gustos de mi familia mejor que nadie». Sentí como la frustración crecía en mi interior. Ni siquiera se me permitía elegir mi propia comida. Miré a Antonio, esperando que dijera algo, pero él estaba ocupado revisando su teléfono, aparentemente ajeno a la tensión que crecía en la mesa. Isabel procedió a ordenar platos elaborados y costosos, haciendo hincapié en ingredientes que sabía que yo no toleraba bien. Cuando el camarero se alejó, me dirigió una sonrisa triunfante. «Espero que esto sea suficientemente bueno para tu paladar», dijo con sarcasmo. «Aunque dudo que puedas apreciar la cocina fina». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Gracias, Isabel», dije con toda la cortesía que pude reunir. «Estoy segura de que será delicioso». La conversación durante la cena giró, como siempre, en torno a los logros de Antonio y las expectativas de Isabel para su futuro. Yo me sentía como una espectadora en mi propio matrimonio, invisible e insignificante. «Antonio, cariño», dijo Isabel mientras cortaba delicadamente su filete. «¿Has pensado en la oferta de trabajo en Madrid? Sería una oportunidad maravillosa para ti». Antonio asintió, masticando lentamente. «Lo estoy considerando, mamá. Pero no es una decisión fácil. Tenemos nuestra vida establecida aquí en Valencia». Isabel frunció el ceño, su mirada se desvió hacia mí.
Por supuesto, entiendo que algunas personas puedan ser un obstáculo para tu progreso. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. ¿Realmente estaba insinuando que yo era un impedimento para la carrera de Antonio? No soy un obstáculo, dije, mi voz temblando ligeramente. Apoyo a Antonio en todo lo que decide. Isabel soltó una risa despectiva. Oh, querida. ¿De verdad crees que eres capaz de apoyar a mi hijo en su carrera? Tú, que ni siquiera puedes preparar una cena decente o mantener la casa en orden. Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Miré a Antonio, suplicándole silenciosamente que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él simplemente se removió incómodo en su asiento, evitando mi mirada. Mamá, por favor, murmuró débilmente. Isabel, envalentonada por el silencio de su hijo, continuó su ataque. Francamente, no entiendo qué vio Antonio en ti. Eres completamente incompetente como esposa. No sabes cocinar, no sabes llevar una casa, y dudo mucho que sepas cómo ser una buena madre cuando llegue el momento. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Sentí como el dolor y la rabia se mezclaban en mi interior, amenazando con explotar. Isabel, dije, mi voz temblando de emoción contenida. Te agradecería que no me hablaras así. Soy la esposa de tu hijo y merezco respeto. Ella se echó a reír, un sonido frío y cruel que resonó en el restaurante. Varios comensales se voltearon a mirarnos. ¿Respeto? Tú. Oh, querida. El respeto se gana, y tú no has hecho nada para merecerlo. Eres indigna de mi hijo, indigna del apellido de nuestra familia. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Años de insultos, de críticas, de menosprecio, todo explotó en ese instante. Me puse de pie, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Basta, grité. No tienes derecho a tratarme así. He aguantado tus insultos y tu desprecio durante años, pero se acabó. No voy a permitir que me sigas humillando. El restaurante quedó en silencio, todos los ojos fijos en nuestra mesa. Isabel me miraba con una mezcla de shock y desdén, como si no pudiera creer que me hubiera atrevido a alzar la voz. Me volví hacia Antonio, mi última esperanza. Antonio, supliqué. Por favor, di algo. Defiéndeme. Demuéstrale a tu madre que me amas, que me respetas. Antonio miró a su alrededor, claramente incómodo con la atención que estábamos recibiendo. Luego, para mi horror, simplemente se encogió de hombros. Vamos, cariño, dijo en voz baja. Siéntate. Ya sabes cómo es mamá. No lo dice en serio. Sentí como algo dentro de mí se marchitaba y moría. En ese momento, me di cuenta de que estaba completamente sola. El hombre que había jurado amarme y protegerme me había abandonado en el momento en que más lo necesitaba. ¿Eso es todo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Después de todo lo que ha dicho, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Antonio tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero no dijo nada más. Isabel, por su parte, parecía triunfante. ¿Ves?, dijo con una sonrisa maliciosa. Ni siquiera puedes comportarte en público. Eres una vergüenza para esta familia. Fue la gota que colmó el vaso. Sin decir una palabra más, agarré mi bolso y salí corriendo del restaurante. Las lágrimas nublaban mi visión mientras corría por las calles de Valencia, el sonido de mis tacones resonando en el pavimento. No sé cuánto tiempo estuve caminando, perdida en mis pensamientos y mi dolor. Cuando finalmente me detuve, me encontré en una pequeña plaza, iluminada por farolas antiguas. Me senté en un banco, tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi matrimonio se había convertido en esta pesadilla? Y lo más importante, ¿cómo podía seguir adelante después de esto? Horas más tarde, cuando finalmente regresé a casa, encontré a Antonio esperándome en la sala. Se puso de pie cuando me vio entrar, una expresión de culpa en su rostro. Lo siento, dijo suavemente. No debí dejar que las cosas llegaran tan lejos.
Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo? Tu madre me humilló frente a todo el restaurante, me llamó incompetente e indigna, ¿y tú lo sientes? Antonio se pasó una mano por el pelo, claramente frustrado. ¿Qué querías que hiciera? Es mi madre. Ya sabes cómo es. Y ahí estaba de nuevo, esa frase que había escuchado tantas veces. Su manera de ser. Como si eso lo justificara todo, como si eso hiciera que el dolor fuera menos real. No, Antonio, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. No sé cómo es. No entiendo cómo una madre puede ser tan cruel, ni cómo un hijo puede permitir que traten así a su esposa. Él intentó acercarse, pero di un paso atrás. Por favor, suplicó. Vamos a la cama. Mañana todo se verá mejor. Pero yo sabía que no sería así. Nada volvería a ser igual después de esta noche. Mientras miraba a Antonio, al hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo, me di cuenta de que ya no lo reconocía. Y peor aún, ya no me reconocía a mí misma. Fue en ese momento, parada en medio de nuestra sala de estar, con el eco de los insultos de Isabel aún resonando en mis oídos y la indiferencia de Antonio pesando sobre mis hombros, que tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. El silencio que siguió a mi decisión fue ensordecedor. Me quedé allí, de pie en medio de nuestra sala de estar, las palabras, quiero el divorcio, flotando en el aire como una sentencia. Antonio me miraba con una mezcla de shock e incredulidad, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué has dicho?, tartamudeó finalmente, su voz apenas un susurro. Respiré hondo, reuniendo toda la fuerza que me quedaba. He dicho que quiero el divorcio, Antonio. No puedo seguir así. No puedo seguir en un matrimonio donde no me siento respetada ni valorada. Antonio dio un paso hacia mí, extendiendo una mano temblorosa. Cariño, por favor, no digas eso. Estás alterada por lo que pasó en la cena. Mañana todo se verá diferente, ya verás. Negué con la cabeza, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No, Antonio. No es solo por lo de esta noche. Es por todos estos años de silencio, de permitir que tu madre me humille y me maltrate. Es por tu falta de apoyo, por tu incapacidad de ponerte de mi lado. Él parecía genuinamente sorprendido, como si nunca hubiera considerado que sus acciones, o más bien, su falta de acción, pudieran tener consecuencias tan graves. Pero es mi madre, repitió, como si esa frase lo explicara y justificara todo. Y yo soy tu esposa, respondí, mi voz quebrándose. O al menos, se suponía que lo era. Se suponía que éramos un equipo, que nos apoyaríamos mutuamente. Pero me has dejado sola en esto, Antonio. Me has abandonado una y otra vez. Antonio se dejó caer en el sofá, hundiendo su rostro entre sus manos. No puedes hablar en serio, murmuró. Hemos construido una vida juntos. No puedes tirar todo por la borda así. Sus palabras encendieron una chispa de ira en mi interior. ¿Yo estoy tirando todo por la borda? ¿Yo? ¿Qué hay de ti, Antonio? ¿Qué hay de todas las veces que te quedaste callado mientras tu madre me insultaba? ¿Qué hay de todas las ocasiones en que elegiste complacerla a ella en lugar de apoyarme a mí? Me acerqué a la ventana, mirando hacia la calle iluminada por farolas. La noche era cálida, pero sentía un frío interno que me calaba hasta los huesos. He intentado ser paciente, continué. He intentado entender, adaptarme, ser la nuera perfecta que Isabel quería. Pero ya no puedo más. Me estoy perdiendo a mí misma en este matrimonio, y no puedo permitir que eso siga pasando. Antonio se levantó, acercándose a mí con cautela. Por favor, suplicó. Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Haré lo que sea. Lo miré, buscando en sus ojos algo que me dijera que realmente lo decía en serio, que estaba dispuesto a cambiar. Pero todo lo que vi fue miedo. Miedo al cambio, miedo a enfrentarse a su madre, miedo a perder la comodidad de la rutina que habíamos establecido. Ya es tarde, dije suavemente.
Debiste haber hecho algo hace mucho tiempo. Ahora solo quiero irme. Fue en ese momento cuando el timbre sonó. 3 toques rápidos y decididos. El sonido característico de Isabel. Antonio y yo nos miramos, una mezcla de sorpresa y temor en nuestros rostros. No abras, supliqué. Por favor, Antonio. No esta noche. Pero él ya se estaba dirigiendo hacia la puerta, como si un hilo invisible lo jalara. Lo seguí, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada paso. Isabel entró como un torbellino, su perfume caro inundando el ambiente. Antonio, querido, exclamó, besando a su hijo en ambas mejillas. Luego, sus ojos se posaron en mí, y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Oh, veo que la dramática aún está aquí. Sentí como la ira burbujeaba en mi interior. Esta dramática tiene nombre, Isabel. Y también tiene algo que decir. Isabel arqueó una ceja, mirándome con desdén. Oh. ¿Y qué podría ser tan importante como para interrumpir mi visita? Miré a Antonio, dándole una última oportunidad de tomar las riendas, de defenderme, de ponerse de mi lado. Pero él permaneció en silencio, su mirada fija en el suelo. Le estaba diciendo a Antonio que quiero el divorcio, anuncié, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Isabel me miró fijamente, sus ojos evaluándome como si me viera por primera vez. Y entonces, para mi absoluta sorpresa, una sonrisa se extendió por su rostro. ¡Qué idea espléndida!, exclamó, aplaudiendo suavemente. Su reacción me dejó atónita. De todas las respuestas que había imaginado, esta era la última que esperaba. ¿Qué?, logré articular. Isabel se volvió hacia Antonio, que parecía tan sorprendido como yo. ¿No lo ves, hijo? Es la solución perfecta. Finalmente podrás librarte de este error y encontrar a alguien digno de ti y de nuestra familia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Aunque sabía que Isabel nunca me había aceptado, escucharla expresar su desprecio tan abiertamente era doloroso. Madre, comenzó Antonio, su voz temblorosa. No puedes hablar así. Pero Isabel lo interrumpió con un gesto de su mano. Oh, vamos, Antonio. Sabes que tengo razón. Este matrimonio fue un error desde el principio. Ella nunca ha estado a tu altura, nunca ha sabido comportarse como la esposa que mereces. Me sentía como si estuviera en medio de una pesadilla. ¿Cómo podía esta mujer ser tan cruel? ¿Y cómo podía Antonio seguir permitiéndolo? Basta, dije, mi voz apenas un susurro. Por favor, basta. Isabel se volvió hacia mí, sus ojos brillando con malicia. ¿Basta? Pero si esto es lo que querías, ¿no? El divorcio. La libertad. Deberías estar agradecida de que esté de acuerdo. Sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de frustración acumulada durante años. No tienes derecho, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. No tienes derecho a tratarme así, a decidir sobre mi matrimonio, a juzgar si soy o no digna. Me volví hacia Antonio, buscando en sus ojos algún signo de apoyo, de amor, de cualquier cosa que me dijera que nuestro matrimonio aún valía la pena luchar. Pero todo lo que vi fue confusión y miedo. Antonio, supliqué una última vez. Por favor, di algo. Defiéndeme. Demuéstrame que todo esto ha valido la pena. Él abrió la boca, cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Por un segundo, sentí una chispa de esperanza. Y entonces... Mamá tiene razón, dijo suavemente. Quizás esto sea lo mejor para todos. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ese fue el momento en que supe, sin lugar a dudas, que mi matrimonio había terminado. No por mi decisión de divorciarme, sino porque el hombre que había jurado amarme y protegerme me había traicionado de la manera más dolorosa posible. Isabel soltó una risita triunfante. ¿Lo ves? Incluso Antonio está de acuerdo.
Es lo mejor para todos. Me quedé allí, en medio de la sala, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero en medio del dolor y la confusión, sentí también algo más, una chispa de determinación, de fuerza que no sabía que tenía. Bien, dije, mi voz sorprendentemente firme. Si así es como va a ser, que así sea. Me iré esta misma noche. Antonio dio un paso hacia mí, extendiendo una mano. Espera, no tienes que irte ahora mismo. Podemos hablar de esto, arreglar las cosas. Pero yo ya estaba en movimiento, dirigiéndome hacia nuestra habitación. Comencé a sacar ropa del armario, metiendo todo lo que podía en una maleta. Isabel me siguió, observándome con una mezcla de satisfacción y desdén. No olvides dejar las joyas que te regalamos. Después de todo, pertenecen a la familia. Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Me volví hacia ella, toda la rabia y el dolor de los últimos años reflejados en mi mirada. Puedes quedarte con tus joyas, Isabel. Y con tu hijo. Espero que sean muy felices juntos. Cerré la maleta con un golpe seco y salí de la habitación. Antonio estaba en la puerta, su rostro una máscara de confusión y arrepentimiento tardío. Por favor, murmuró. No te vayas así. Lo miré, realmente lo miré, por última vez. Adiós, Antonio, dije suavemente. Espero que algún día entiendas lo que has perdido. Y con eso, salí del apartamento, dejando atrás años de dolor, de sueños rotos y de un amor que nunca fue lo suficientemente fuerte. Mientras bajaba las escaleras, con el sonido de mis pasos resonando en el edificio silencioso, sentí una mezcla de miedo y liberación. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. Y eso, a pesar del dolor, se sentía como el primer paso hacia la libertad. La noche era cálida y húmeda cuando salí del edificio que había sido mi hogar durante los últimos años. Las calles de Valencia estaban sorprendentemente tranquilas, como si la ciudad entera contuviera la respiración, esperando ver qué haría yo a continuación. Con mi maleta rodando detrás de mí, caminé sin rumbo durante lo que parecieron horas, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Finalmente, me detuve en un pequeño parque. Me senté en un banco, exhausta tanto física como emocionalmente. Fue entonces cuando la realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba sola, sin un lugar a donde ir, en medio de la noche. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente. Saqué mi teléfono del bolso, mis dedos temblando mientras buscaba en mis contactos. Había una llamada que necesitaba hacer, una que debería haber hecho hace mucho tiempo. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. Hola. Mamá, dije, mi voz quebrándose. Mamá, te necesito. Hubo un momento de silencio, y luego escuché el inconfundible sonido de mi madre poniéndose en acción. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Dónde estás? Las palabras salieron de mí como un torrente. Le conté todo: la cena desastrosa, la humillación pública, la falta de apoyo de Antonio, mi decisión de divorciarme, la reacción de Isabel. Con cada palabra, sentía como si un peso se levantara de mis hombros. Oh, mi niña, dijo mi madre cuando terminé. Podía escuchar la mezcla de dolor y rabia en su voz. ¿Por qué no nos dijiste antes lo mal que estaban las cosas? Tenía vergüenza, admití. Quería que funcionara. Quería demostrarles a todos que podía hacer que este matrimonio funcionara. Escúchame bien, dijo mi madre, su voz firme pero llena de amor. No tienes nada de qué avergonzarte. Has sido fuerte, has aguantado más de lo que deberías. Pero ahora es el momento de pensar en ti misma. Asentí, aunque sabía que ella no podía verme. ¿Qué hago ahora, mamá? Ahora, dijo ella, y pude escuchar el sonido de cajones abriéndose y cerrándose en el fondo, tu padre y yo vamos a tomar el primer tren a Valencia. Estaremos allí por la mañana. Mientras tanto, quiero que vayas a un hotel. Te enviaré la dirección de uno cerca de la estación. Pero mamá, protesté débilmente, no tienen que venir. ¿Puedo manejar esto? Por supuesto que puedes,
respondió ella. Eres fuerte y capaz. Pero eso no significa que tengas que hacerlo sola. Somos tu familia, y estaremos ahí para ti. Sentí una nueva oleada de lágrimas, esta vez de gratitud y alivio. Gracias, mamá, susurré. Te amamos, cariño, dijo ella. Descansa un poco. Estaremos allí antes de que te des cuenta. Después de colgar, seguí las instrucciones de mi madre y me dirigí al hotel. La habitación era pequeña pero limpia, y por primera vez en lo que parecían años, me sentí segura. Me acosté en la cama, completamente vestida, y caí en un sueño profundo y sin sueños. La mañana llegó demasiado pronto. Me desperté con el sonido de golpes en la puerta de la habitación. Por un momento, me sentí desorientada, sin recordar dónde estaba o por qué. Luego, todo volvió a mí de golpe. Abrí la puerta para encontrar a mis padres allí de pie. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me envolvió en un abrazo feroz. Mi padre, siempre más reservado, puso una mano reconfortante en mi hombro. Oh, cariño, murmuró mi madre en mi cabello. Estamos aquí. Todo va a estar bien. Nos sentamos en la pequeña habitación del hotel, y les conté toda la historia nuevamente, esta vez con más detalles. Mis padres escucharon en silencio, sus rostros una mezcla de dolor, ira y determinación. Cuando terminé, mi padre habló por primera vez. Tenemos algo que mostrarte, dijo, sacando una carpeta de su maletín. La abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, papeles de divorcio ya preparados y listos para ser firmados. Los miré, confundida. No, entiendo. ¿Cómo? Mi madre tomó mi mano. Hemos estado preocupados por ti durante meses, explicó. Cada vez que hablábamos por teléfono, podíamos oír el dolor en tu voz, aunque tratabas de ocultarlo. Hace unas semanas, tomamos la decisión de prepararnos para lo peor. Contratamos a un abogado, continuó mi padre. Le pedimos que preparara los papeles del divorcio, solo por si acaso. Queríamos estar listos para apoyarte en el momento en que decidieras que ya era suficiente. Me quedé mirando los papeles, una mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. Por un lado, me sentía aliviada de que mis padres hubieran sido tan previsores. Por otro, me dolía pensar que mi matrimonio había estado tan obviamente condenado que incluso ellos lo habían visto venir. No queríamos presionarte, dijo mi madre suavemente. Sabíamos que tenías que tomar esta decisión por ti misma. Pero queríamos estar preparados para apoyarte cuando lo hicieras. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas nuevamente. Gracias, susurré. No sé qué haría sin ustedes. Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo con tanta emoción. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarte de aquí, dijo. Hemos reservado billetes de tren de vuelta a Barcelona para esta tarde. Vendrás a casa con nosotros. Por un momento, sentí pánico. Pero, ¿y mi trabajo? ¿Y todas mis cosas? Tu trabajo puede esperar, dijo mi madre firmemente. Y en cuanto a tus cosas, las recuperaremos. Pero ahora mismo, lo más importante eres tú. Asentí lentamente, sintiendo como una sensación de calma me invadía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esto. Pasamos las siguientes horas planeando los próximos pasos. Mis padres me ayudaron a hacer una lista de todas las cosas que necesitaba hacer, notificar a mi trabajo, cancelar cuentas conjuntas, hacer una lista de las posesiones que quería recuperar del apartamento. Mientras trabajábamos, me di cuenta de lo mucho que había echado de menos esto, el apoyo incondicional de mi familia, la sensación de que alguien estaba de mi lado sin reservas. A media tarde, estábamos en la estación de tren, esperando para abordar. Miré a mi alrededor, a la ciudad que había sido mi hogar durante los últimos años. Valencia, con sus calles soleadas y su arquitectura impresionante, había sido el escenario de algunos de los momentos más felices y también más dolorosos de mi vida. ¿Estás lista?, preguntó mi madre suavemente. Respiré hondo y asentí. Sí, dije. Estoy lista para empezar de nuevo. Mientras el tren salía de la estación, sentí una mezcla de tristeza y esperanza.
Estaba dejando atrás una parte importante de mi vida, pero también estaba avanzando hacia algo nuevo, algo que podría ser mejor. El viaje a Barcelona pasó en un borrón. Mis padres me rodearon con su amor y apoyo, contándome historias de mi infancia, haciéndome reír por primera vez en lo que parecían años. Poco a poco, sentí como la tensión de los últimos meses comenzaba a disiparse. Cuando llegamos a Barcelona, la ciudad me recibió con sus luces y su energía familiar. Mientras el taxi nos llevaba a la casa de mis padres, sentí como si estuviera despertando de un largo y doloroso sueño. «Bienvenida a casa», dijo mi padre cuando llegamos. Esa noche, acostada en mi antigua habitación, rodeada de recuerdos de una época más simple y feliz, tomé una decisión. No importaba lo difícil que fuera, iba a seguir adelante. Iba a divorciarme de Antonio, iba a enfrentarme a Isabel, y iba a reconstruir mi vida en mis propios términos. Con los papeles del divorcio en mi mesita de noche y el amor de mis padres rodeándome, me sentí más fuerte de lo que me había sentido en años. El camino por delante sería difícil, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la fuerza para recorrerlo. Mientras me quedaba dormida, un pensamiento cruzó mi mente: a veces, el final de algo es solo el comienzo de algo mejor. Y con esa idea reconfortante, me sumergí en el primer sueño verdaderamente tranquilo que había tenido en meses. Los días en Barcelona pasaron en un torbellino de actividad. Mis padres me rodearon de amor y apoyo, ayudándome a navegar por el complicado proceso de desmantelar una vida compartida. Cada día traía nuevos desafíos, llamadas a abogados, discusiones sobre la división de bienes, la dolorosa tarea de informar a amigos y familiares sobre la situación. Pero en medio de todo el caos, sentía que estaba recuperando algo de mí misma. Las mañanas en la terraza de mis padres, bebiendo café y escuchando el bullicio de la ciudad, me recordaban quién era antes de que el matrimonio con Antonio me cambiara. Poco a poco, sentía que estaba volviendo a ser yo misma. Una semana después de mi llegada a Barcelona, recibí una llamada de Antonio. Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. «¿Cuándo vas a volver?», preguntó sin preámbulos. Respiré hondo antes de responder. «No voy a volver, Antonio. Ya te lo dije, quiero el divorcio». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Antonio habló de nuevo, su voz estaba llena de una mezcla de ira y pánico. «No puedes hacer esto. No puedes simplemente irte y decidir acabar con nuestro matrimonio». «¿No puedo?», respondí, sintiendo como una ola de indignación crecía dentro de mí. «¿Y qué hay de ti, Antonio? ¿Qué hay de todas las veces que me abandonaste, que permitiste que tu madre me humillara? ¿Eso no fue acabar con nuestro matrimonio?». «Mi madre no tiene nada que ver con esto», dijo él, a la defensiva. «Estás exagerando, como siempre». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era el mismo patrón de siempre: minimizar mis sentimientos, hacer que pareciera que yo era la irracional. Pero esta vez, no iba a caer en eso. «No, Antonio», dije firmemente. «No estoy exagerando. He soportado años de maltrato y negligencia, y se acabó. Te enviaré los papeles del divorcio pronto». «¿Papeles del divorcio?», repitió él, incrédulo. «¿De qué estás hablando?». «Exactamente lo que oyes», respondí. «Mis padres se encargaron de preparar todo. El proceso ya está en marcha». Antonio soltó una risa amarga. «Así que tus padres están detrás de todo esto». Debí haberlo imaginado. Siempre has sido una niña de papá, incapaz de tomar tus propias decisiones. Sus palabras me dolieron, pero me negué a dejar que me afectaran. «Esta es mi decisión, Antonio. Mía y de nadie más. Y es hora de que la respetes». Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Era doloroso ver en lo que se había convertido nuestro matrimonio, pero también sentía que por fin estaba tomando el control de mi vida. Esa noche, durante la cena, les conté a mis padres sobre la llamada de Antonio. Mi madre me tomó de la mano, sus ojos llenos de preocupación. «Cariño», dijo suavemente, «hay algo que necesitamos contarte». Miré de mi madre a mi padre, notando la tensión en sus rostros. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí.
Mi padre se aclaró la garganta. Hace unos meses, cuando empezamos a sospechar que las cosas no iban bien en tu matrimonio, tomamos una decisión. Una decisión que esperábamos nunca tener que usar. ¿Qué decisión?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Contratamos a un detective privado, dijo mi madre, apretando mi mano. Queríamos estar seguros de que estabas a salvo, de que Antonio no estaba, bueno, de que no estaba haciendo nada que pudiera perjudicarte. Me quedé mirándolos, atónita. ¿Un detective privado? Pero, ¿por qué? Porque te amamos, dijo mi padre samplemente. Y porque teníamos el presentimiento de que había más en esta situación de lo que nos estabas contando. Me senté allí, tratando de procesar esta nueva información. Por un lado, me sentía conmovida por la preocupación de mis padres. Por otro, me sentía un poco invadida. ¿Y qué descubrió este detective?, pregunté finalmente. Mis padres intercambiaron una mirada. Nada sobre Antonio directamente, dijo mi madre. Pero, hay algo sobre Isabel que creemos que deberías saber. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es? El detective descubrió que Isabel ha estado desviando dinero de la empresa familiar durante años, dijo mi padre. Y lo ha estado haciendo a través de cuentas a nombre de Antonio. Me quedé sin aliento. ¿Qué? Pero, eso es imposible. Antonio nunca. No creemos que Antonio esté involucrado conscientemente, interrumpió mi madre. Pero Isabel ha estado usando su nombre para ocultar sus actividades. Me hundí en mi silla, sintiendo como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pregunté. Porque queríamos estar seguros, respondió mi padre. Y porque sabíamos que tenías que tomar la decisión de dejar a Antonio por ti misma, no por algo que nosotros te dijéramos. Pasé los siguientes días procesando esta nueva información. Por un lado, me sentía traicionada de nuevo, esta vez no solo por Antonio e Isabel, sino también por mis padres que habían mantenido este secreto. Por otro lado, entendía su preocupación y agradecía que hubieran tomado medidas para protegerme. Una semana después, recibí otra llamada de Antonio. Esta vez, su voz sonaba diferente, casi desesperada. Por favor, dijo, necesito que vuelvas a Valencia. Solo para hablar. Mi madre, ella quiere hablar contigo también. Sentí como el miedo y la ira se mezclaban en mi estómago. ¿Tu madre? ¿La misma que me ha tratado como basura durante años? Por favor, repitió Antonio. Es importante. Te prometo que será diferente esta vez. Contra mi mejor juicio, acordé volver a Valencia. Mis padres insistieron en acompañarme, y esta vez, no me opuse. Sabía que necesitaría todo el apoyo posible. El viaje de vuelta a Valencia fue tenso. Mis padres me rodearon de apoyo silencioso, mientras yo me preparaba mentalmente para lo que me esperaba. Cuando llegamos al apartamento que una vez compartí con Antonio, sentí como si estuviera entrando en territorio enemigo. Antonio abrió la puerta, su rostro una máscara de tensión y arrepentimiento. Isabel estaba sentada en el sofá, su habitual expresión de desdén reemplazada por algo que casi parecía miedo. Gracias por venir, dijo Antonio, guiándonos al interior. Nos sentamos, el silencio pesado entre nosotros. Finalmente, saqué los papeles del divorcio de mi bolso y los puse sobre la mesa de café. Estos son los papeles del divorcio, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Todo lo que necesitas hacer es firmarlos. Isabel soltó una risa aguda y forzada. Mira qué cosa más ridícula, dijo, su voz destilando desprecio. ¿De verdad crees que puedes acabar con años de matrimonio con unos simples papeles? Sentí como la ira crecía dentro de mí. Estaba a punto de responder cuando mi padre habló. Señora, dijo, su voz tranquila pero firme, creo que sería mejor que considerara cuidadosamente sus próximas palabras. Isabel lo miró, sorprendida por su intervención. ¿Y quién se cree usted que es para hablarme así en mi propia casa? Somos los padres de la mujer a la que usted ha estado atormentando durante años, respondió mi madre. Y créame, tenemos mucho que decir. Antonio miró de sus suegros a su madre, claramente incómodo.
¿De qué están hablando?, preguntó. Mi padre sacó una carpeta de su maletín. Tenemos pruebas, dijo simplemente, de actividades que estoy seguro que preferirían mantener en privado. El color desapareció del rostro de Isabel. Por primera vez desde que la conocía, la vi realmente asustada. No sé de qué está hablando, dijo, pero su voz tembló. Oh, creo que sí lo sabe, dije, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Sabemos sobre el dinero, Isabel. Sabemos cómo lo has estado desviando de la empresa familiar. Y sabemos que has estado usando el nombre de Antonio para hacerlo. Antonio se volvió hacia su madre, el shock evidente en su rostro. Mamá. ¿De qué están hablando? Isabel se puso de pie, su rostro una máscara de furia y miedo. Esto es ridículo. No tienen pruebas de nada. En realidad, dije, sí las tenemos. Y si no firmas estos papeles de divorcio ahora mismo, Antonio, te prometo que las usaremos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver el pánico en los ojos de Isabel, la confusión en los de Antonio. Y por primera vez en años, me sentí poderosa. La elección es tuya, dije suavemente. Puedes firmar estos papeles y terminar esto de manera limpia, o podemos llevar todo esto a los tribunales. Incluido lo que sabemos sobre las actividades de tu madre. Antonio miró los papeles, luego a su madre, y finalmente a mí. Vi el momento exacto en que tomó su decisión. Con manos temblorosas, tomó el bolígrafo y firmó. Mientras salíamos del apartamento, escuché a Isabel gritando detrás de nosotros, su voz llena de veneno. Pero ya no me importaba. Por primera vez en años, me sentía libre. En el camino de vuelta a Barcelona, miré por la ventana del tren, viendo cómo el paisaje pasaba volando. Sentí la mano de mi madre en la mía, el apoyo silencioso de mi padre a mi lado. Y supe que, sin importar lo que viniera después, estaría bien. Porque por fin había encontrado mi voz, y no iba a volver a perderla nunca más. El viaje de regreso a Barcelona fue un torbellino de emociones. Me sentía agotada, pero también extrañamente liberada. Mientras el tren avanzaba por el paisaje español, mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había sucedido en las últimas horas. La expresión de shock en el rostro de Antonio, la furia apenas contenida de Isabel, la sensación de poder que experimenté al enfrentarme finalmente a ellos, todo parecía surreal. Mis padres me dejaron procesar en silencio, ofreciendo su apoyo con su mera presencia. Fue solo cuando llegamos a casa, en la seguridad de nuestra sala de estar en Barcelona, que finalmente hablamos de lo ocurrido. Estoy orgulloso de ti, cariño, dijo mi padre, su voz cargada de emoción. Mostraste una fuerza increíble hoy. Asentí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Gracias, papá. No habría podido hacerlo sin ustedes. Mi madre me abrazó fuertemente. Siempre estaremos aquí para ti, mi amor. Pero fuiste tú quien dio el paso más importante. Nos sentamos en el sofá, y fue entonces cuando la curiosidad pudo más que yo. ¿Pueden contarme más sobre lo que descubrió el detective?, pregunté. Todavía no puedo creer que Isabel haya estado haciendo algo así. Mis padres intercambiaron una mirada, y mi padre sacó una carpeta de su maletín. El detective ha estado trabajando en esto durante meses, explicó. Al principio, solo queríamos asegurarnos de que estuvieras a salvo, que Antonio no estuviera, bueno, que no estuviera haciendo nada que pudiera perjudicarte. Pero lo que descubrimos fue mucho más grande de lo que esperábamos, continuó mi madre. Isabel ha estado desviando fondos de la empresa familiar durante años. Pequeñas cantidades al principio, pero que fueron aumentando con el tiempo. Abrieron la carpeta y comenzaron a mostrarme documentos, estados de cuenta, transferencias bancarias, registros de empresas fantasma. Todo estaba meticulosamente organizado y anotado. Isabel creó varias cuentas bancarias y empresas ficticias, explicó mi padre. Y lo hizo todo utilizando el nombre de Antonio. Sentí cómo se me revolvía el estómago. Pero, ¿cómo es posible? ¿Antonio no se dio cuenta? Mi madre negó con la cabeza. Por lo que pudimos averiguar, Antonio firmó muchos documentos sin realmente entender lo que estaba firmando.
Isabel siempre ha sido persuasiva. Recordé todas las veces que había visto a Isabel manipular a Antonio, como él siempre cedía a sus deseos. De repente, todo empezó a tener sentido. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, temiendo la respuesta. Mi padre suspiró. Millones de euros a lo largo de los años. Isabel ha estado viviendo una vida de lujo a expensas de la empresa y, por extensión, de Antonio. Me quedé en silencio, tratando de procesar toda esta información. Por un lado, sentía una especie de satisfacción perversa al saber que Isabel no era la santa que siempre pretendía ser. Por otro lado, me sentía terriblemente triste por Antonio. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, no podía evitar sentir lástima por él. ¿Qué pasará ahora?, pregunté finalmente. Eso depende en gran medida de ti, dijo mi padre. Tenemos suficientes pruebas para llevar esto a las autoridades. Isabel podría enfrentar cargos serios por fraude y malversación de fondos. La idea me hizo estremecer. A pesar de todo el dolor que Isabel me había causado, la idea de verla en prisión me resultaba perturbadora. ¿Y Antonio?, pregunté. ¿Podría él estar en problemas también? Mi madre me tomó de la mano. Es posible que Antonio tenga que responder algunas preguntas difíciles. Después de todo, su nombre está en muchos de estos documentos. Pero si puede demostrar que no tenía conocimiento de las actividades de su madre, es probable que no enfrente cargos. Me levanté y comencé a caminar por la habitación, tratando de ordenar mis pensamientos. Por un lado, una parte de mí quería que Isabel pagara por todo el dolor que me había causado, por años de insultos y humillaciones. Pero por otro lado, la idea de ser responsable de destruir completamente a la familia de Antonio me hacía sentir incómoda. No tienes que decidir nada ahora, dijo mi padre suavemente. Tómate tu tiempo para pensar en ello. Asentí, agradecida por su comprensión. ¿Qué pasa con el divorcio?, pregunté. ¿Cómo afecta esto al proceso? Los papeles que Antonio firmó son legalmente vinculantes, explicó mi madre. El proceso de divorcio seguirá adelante independientemente de lo que decidas hacer con esta información. Me senté de nuevo, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito pensar en todo esto. Mis padres asintieron comprensivamente. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo mi padre. Estaremos aquí para apoyarte, sin importar lo que decidas. Esa noche, acostada en mi antigua habitación, no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando una y otra vez los eventos de los últimos días. Pensé en Antonio, en cómo se vería afectada su vida cuando descubriera la verdad sobre su madre. Pensé en Isabel, en cómo su mundo de mentiras y engaños finalmente se estaba derrumbando. Y pensé en mí misma. En la mujer que había sido cuando me casé con Antonio, llena de esperanzas y sueños. En la mujer en la que me había convertido durante esos años de matrimonio, siempre tratando de complacer, siempre intentando ser suficiente. Y en la mujer que era ahora, más fuerte, más sabia, pero también más cautelosa. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con una decisión tomada. Mis padres me miraron expectantes mientras me servía una taza de café. He decidido qué hacer, anuncié. Ellos esperaron pacientemente a que continuara. No quiero presentar cargos contra Isabel, dije finalmente. Al menos no por ahora. Vi la sorpresa en sus rostros, pero no me interrumpieron. Quiero que Antonio tenga la oportunidad de manejar esto dentro de su familia primero, expliqué. Le enviaré una copia de la información que tenemos, pero será su decisión qué hacer con ella. Mi padre asintió lentamente. Es una decisión muy madura, cariño. ¿Estás segura? Asentí. Sí. No quiero ser responsable de destruir completamente a su familia. Ya he obtenido mi libertad con el divorcio. Eso es suficiente para mí. Mi madre me abrazó. Estamos muy orgullosos de ti, dijo. Has manejado todo esto con una gracia y una fuerza increíbles. Sentí como una sensación de paz me invadía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida, tomando decisiones basadas en quién quería ser,
no en el miedo o el resentimiento. ¿Cuáles son tus planes ahora?, preguntó mi padre. Sonreí, sintiendo una chispa de emoción por primera vez en mucho tiempo. Creo que es hora de empezar de nuevo, dije. Quizás sea el momento de perseguir algunos de esos sueños que dejé de lado hace tanto tiempo. Mientras desayunábamos y hablábamos sobre las posibilidades que se abrían ante mí, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Tendría que reconstruir mi vida, encontrar un nuevo propósito, aprender a confiar de nuevo. Pero por primera vez en años, me sentía esperanzada. Había sobrevivido a lo peor y había emergido más fuerte. Y ahora, con el apoyo de mi familia y la fuerza que había descubierto en mí misma, estaba lista para enfrentar lo que sea que el futuro me deparara.